La fortaleza interior atrae todo lo que imaginas. Budismo práctico. La fortaleza interior não é um atributo que algumas pessoas recebem por destino e outras não. É uma construção silenciosa, caminho que se pavimenta a cada escolha, a cada renúncia, a cada gesto consciente diante do próprio mundo interior. O budismo prático nos mostra que a verdadeira força não brota do confronto, mas da coerência. Não nasce do barulho, mas da lucidez. Não se impõe pelos extremos, mas pela constância humilde que se repete dia após dia até moldar o caráter, a mente e o coração. A maioria das pessoas vive tentando controlar o incontrolável. As opiniões alheias, os resultados imediatos, as circunstâncias externas que mudam como o vento. E, no entanto, negligenciam o único território onde a transformação é realmente possível e duradoura, o próprio interior. É aí que se decide a qualidade dos pensamentos, a nitidez das percepções, a maturidade das respostas, a coragem de sustentar um propósito quando a vida não oferece garantias. Quando essa fortaleza se consolida, algo sutil e poderoso acontece. Tudo aquilo que antes parecia distante, caótico ou inalcançável começa a se alinhar. Não porque o mundo tenha se tornado submisso, mas porque a mente deixou de ser escrava de impulsos e medos. A fortaleza interior é, portanto, uma forma de magnetismo. Ela atrai por ressonância as experiências que combinam com sua ordem interna. Assim, o budismo prático nos convida a deslocar o foco da ansiedade para a presença, do desejo de controle para a disciplina consciente, da pressa para a paciência, da comparação para a autenticidade. Ao longo deste trabalho, veremos como a fortaleza interior se constrói e se manifesta na vida real. Na gestão das emoções, na clareza dos limites, na serenidade diante da incerteza, na firmeza ética que não depende de aplauso, na perseverança que não precisa de espetáculo. Veremos também que imaginar não é fantasiar, é visualizar com responsabilidade, preparar o terreno com ações coerentes, cultivar méritos e remover obstáculos internos para que as possibilidades encontrem um espaço fértil onde possam florescer. Porque a imaginação, sem fortaleza, é apenas fuga, mas a imaginação guiada por fortaleza torna-se visão que orienta passos concretos. O budismo prático não pede que você acredite cegamente em nada, pede que experimente, que observe a mente, que teste a disciplina, que perceba as transformações sutis quando você deixa de reagir por impulso e passa a responder por sabedoria. Com o tempo, surgirá uma confiança serena, não a confiança arrogante de quem se julga acima dos outros, mas a confiança humilde de quem conhece o próprio centro. É a partir desse centro que nasce um tipo de poder que não oprime, o poder de escolher, de sustentar, de recalibrar, de renunciar ao que enfraquece e nutrir o que fortalece. Essa é a fortaleza de que falamos, e é ela que silenciosamente atrai tudo o que você imagina quando sua imaginação está alinhada com a verdade do seu caminho. La disciplina silenciosa que forja el carácter y ordena la mente. La fortaleza interior, desde la perspectiva del budismo práctico, comienza en un punto tan simple que suele pasar desapercibido. La disciplina silenciosa. No se trata de una disciplina rígida, punitiva o vanidosa, sino de una delicada constancia cotidiana que cuida tres frentes fundamentales: la atención, la intención y la acción. Atención para ver con claridad lo que ocurre dentro y fuera. Intención para orientar la energía hacia lo que realmente importa. Acción para convertir la claridad en hechos que, repetidos en el tiempo, tallan el carácter. Quien se ejercita en esta disciplina deja de vivir como rehén de la oscilación emocional del día y empieza a moverse desde un eje más estable. Esta estabilidad no elimina el dolor ni los contratiempos,
pero transforma la postura con la que se los atraviesa, y esa postura lo cambia todo. La atención es el primer pilar. La mente desatenta es un campo abierto a la dispersión, y la dispersión es la madre de la debilidad. Cuando la atención no está entrenada, los pensamientos tiran del hilo de la conciencia hacia cualquier estímulo, y el día se convierte en una sucesión de impulsos que se confunden con decisiones. La práctica de la atención, en cambio, afina la percepción del instante. Observa el surgimiento de una emoción sin confundirse con ella. Reconoce el impulso antes de que se convierta en acción. Distingue la diferencia entre una necesidad genuina y una carencia fabricada por el deseo. La atención de calidad tiene un efecto inmediato. Reduce el ruido interno. Al reducirlo, permite que la mente recupere energía. Y con energía recuperada, la voluntad vuelve a respirar. Lo que antes parecía imposible, descansar adecuadamente, leer con profundidad, mantener una conversación sin mirar el teléfono, sostener una rutina de meditación, se vuelve practicable. El músculo de la atención, nutrido día tras día, prepara el terreno donde la fortaleza interior podrá enraizar. La intención es el segundo pilar. No basta con atender, es preciso orientar. Una vida atenta pero sin dirección acaba prisionera de lo circunstancial. La intención, en el budismo práctico, no es un capricho mental ni una lista de deseos. Es un compromiso silencioso con valores que no cambian con el humor. Definir la intención es decidir, por ejemplo, que la lucidez vale más que la gratificación inmediata, que la coherencia vale más que la aprobación, que la serenidad vale más que la razón en una discusión estéril. Esa jerarquía de valores se convierte en brújula. Cada mañana, al recordar la intención, la mente organiza prioridades sin necesidad de dramatizar. Lo importante regresa al centro. Lo accesorio se desplaza sin violencia hacia la periferia. Y con este simple gesto, la persona deja de gastar energía en lo que no tiene raíz ni fruto. Se libera una fuerza antes capturada por lo trivial. La fortaleza interior se alimenta de esa economía de energía. Al dejar de dispersarse, se acumula un poder tranquilo que sostiene los procesos largos sin ansiedad. La acción es el tercer pilar. La atención clarifica, la intención orienta, pero es la acción repetida la que esculpe el carácter. Aquí la disciplina silenciosa muestra su naturaleza. No busca hazañas llamativas, sino fidelidad a pequeños compromisos que sumados forman un muro firme contra la inercia. Levantarse a la hora acordada, meditar aunque la mente esté inquieta, escribir 3 líneas de gratitud cuando la jornada fue difícil, salir a caminar aunque llueva, elegir alimentos que nutran en lugar de aquellos que anestesian, pedir perdón cuando se falló sin justificar el error, decir que no cuando un límite fue alcanzado. Nada de esto se publica ni se celebra. Precisamente por eso es poderoso. Cada acto coherente fortalece el sentido de agencia. La persona experimenta que no es un barco a la deriva, que puede dirigir su timón. Y cuando ese sentimiento se consolida, la imaginación deja de ser un refugio ilusorio para convertirse en visión realizable, porque la mente ya tiene con qué sostenerla. Un error frecuente consiste en exigir resultados rápidos a una disciplina recién nacida. Esta exigencia desmedida destruye el brote antes de que la raíz se afiance. El budismo práctico propone otro ritmo. Cultivar sin prisa, ajustar sin culpas, celebrar el avance sin apego y corregir el desvío sin drama. Es un ritmo compasivo, pero no permisivo. No confunde comprensión con complacencia. La compasión, bien entendida, fortalece porque retira el veneno de la autocrítica que paraliza, a la vez que sostiene el compromiso de seguir. No se trata de perdonarse para continuar igual, sino de comprenderse para continuar mejor. Esa diferencia es sutil y decisiva.
Una mente azotada por la culpa se evade o se endurece. Una mente sostenida por la compasión se responsabiliza y aprende. La disciplina silenciosa también ordena la emoción. No la reprime ni la idealiza, la coloca en su lugar. La tristeza puede enseñarnos a soltar. La ira puede señalar un límite violado. El miedo puede recordarnos que preparemos mejor el terreno. Pero ninguna emoción, por legítima que sea, debe gobernar la casa. La práctica consiste en sentir plenamente sin entregar el timón. Para eso, respirar conscientemente no es un cliché, es un arte práctico. Restituye al cuerpo su papel de ancla, desacelera el torrente de la mente, devuelve la proporción a lo que parecía inmenso. Una respiración atenta en el momento justo evita una palabra que rompe un puente, una decisión que traiciona un valor, un acuerdo que se firma por cansancio. Ese tipo de microelecciones, invisibles para los demás, construyen una fortaleza que no depende de escenarios ideales. Otro aspecto clave: la relación con el tiempo. La debilidad vive de la urgencia. La fortaleza se nutre de la paciencia activa. Paciencia no es pasividad. Es la sabiduría de respetar o ritmo dos procesos. En vez de arrancar os frutos verdes por impaciencia, a fortaleza rega a árvore, aduba a terra, poda o excesso e confia no ciclo. A imaginação madura trabalha junto com a paciência. Ela vê adiante, mas não exige que o amanhã chegue hoje. Essa combinação dissolve um dilema que destrói muitos caminhos. Como desejar sem sofrer por antecipação? A resposta é simples e difícil. Desejar com responsabilidade, agir com constância e repousar a mente entre uma ação e outra. Quando a mente aprende a repousar, o desejo deixa de ser carência e se converte em direção. E quando o desejo é direção, a ação deixa de ser compulsão e se converte em prática consciente. É nesse ponto que a fortaleza interior começa a atrair aquilo que se imagina, não por mágica, mas por coerência. As escolhas de hoje são sementes do cenário de amanhã. La disciplina silenciosa también redefine la relación con los límites. La fortaleza no es omnipotencia. Es, precisamente, saber dónde uno termina y dónde comienza la realidad. Quien desconoce sus límites se expone a compromisos imprudentes, a agotamientos crónicos, a resentimientos que envenenan el carácter. Quien los reconoce no los usa como excusa para la mediocridad, sino como marco para crecer con inteligencia. Decir no a tiempo es un acto de protección de la energía más valiosa que tenemos. La atención sostenida en lo esencial. Sin esa protección, todo se vuelve urgente y lo esencial se ahoga. Con esa protección, el día recupera espacios de silencio en los que la mente respira y la intuición trabaja. No es casual que cuando el silencio vuelve a tener lugar en la vida, la claridad aumente. La claridad, a su vez, orienta acciones más precisas. Y la precisión es una forma de fortaleza porque evita el desgaste del ensayo y error caótico. Finalmente, la disciplina silenciosa exige honestidad. La fortaleza interior no se construye con autoengaños. Es mejor admitir que algo no está funcionando y ajustar, que sostener una imagen para los demás mientras por dentro se desmorona la estructura. La honestidad no humilla, libera, remodela hábitos, redefine metas, reconcilia con la realidad, y esa reconciliación trae una paz que se nota. El cuerpo deja de estar en guardia constante, la mente baja el volumen, el corazón se abre sin miedo a perder. En ese estado, imaginar es natural, porque la imaginación ya no compensa una carencia, expresa una plenitud en movimiento. Si este contenido te ayuda a fortalecer tu camino interior y quieres acompañar esta serie completa, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos temas.
La fortaleza interior se vuelve verdaderamente operativa cuando dejamos de concebirla como una coraza para resistir el mundo y comenzamos a vivirla como una dinámica inteligente de relación con todo lo que aparece. Pensamientos, emociones, personas, circunstancias favorables y desafíos inevitables. En este segundo tramo del camino, el budismo práctico nos invita a observar con precisión cómo se genera el sufrimiento e, igualmente, cómo se genera la serenidad. Nos pide examinar asiduamente las causas y condiciones que alimentan el caos y las que, por el contrario, consolidan la claridad. Esta mirada causal deshace el hechizo de la queja porque nos saca del papel de víctimas de lo aleatorio y nos instala en la posición humilde y poderosa de quien participa conscientemente en la creación de su experiencia. Comprender que cada estado mental es un proceso condicionado, no un destino inscrito en piedra, ya es, por sí mismo, un acto de fortaleza. A partir de ahí, el entrenamiento se vuelve concreto. ¿Qué nutre mi mente? ¿Con qué contenidos la alimento a diario? ¿Qué conversaciones sostengo? ¿Qué actividades drenan mi energía y cuáles la restauran? ¿Qué hábitos me enraizan y cuáles me disipan? Responder sin autoengaño a estas preguntas inaugura una revolución silenciosa. El mundo deja de ser un escenario que me arrastra y se convierte en un paisaje con el cual aprendo a dialogar. Para que la fortaleza interior sea viva y no una idea decorativa, es imprescindible reconocer el papel del cuerpo como soporte de la mente. El cuerpo no es un estorbo del camino espiritual, sino la base sin la cual la mente vaga, flota y se desordena. Respirar con conciencia, dormir con dignidad, nutrirse con sobriedad, moverse con regularidad. Estas prácticas elementales, cuando se vuelven hábitos cuidados, generan un suelo fisiológico de estabilidad que la mente agradece. Sin ese suelo, la voluntad se agota luchando contra el cansancio crónico. La atención pelea en inferioridad contra la distracción. La emoción se exagera por la desregulación nerviosa. La fortaleza interior empieza por la compasión con el cuerpo, dar descanso cuando corresponde y disciplina cuando toca, sin perfeccionismos neuróticos ni abandonos complacientes. A medida que el cuerpo recupera ritmo, la mente encuentra un pulso más sereno para pensar con limpieza, y ese simple ajuste transforma decisiones concretas. La conversación difícil que se posterga, la promesa que se cumple, el límite que se dice con firmeza y respeto, el compromiso que se sostiene en silencio aunque nadie lo vea. Otro eje esencial es el trato con el miedo y el deseo. No hay fortaleza interior posible si el miedo gobierna y el deseo arrastra. Pero la salida no es negar ninguno de los dos. La salida es conocer su mecánica. El miedo protege, sí, pero cuando no está iluminado por la atención, se vuelve dueño de la casa, exagera peligros, inventa amenazas, sabotea elecciones valiosas en nombre de una seguridad ilusoria. El deseo, por su parte, es combustible de la acción, pero cuando no es discernido, se convierte en ansiedad de captura, transforma toda meta en urgencia, nos esclaviza con el espejismo de que la vida empezará de verdad cuando obtengamos esa pieza que falta. La práctica budista nos propone observarlos pasar sin obedecerles ciegamente. Esto se logra en microsegundos de lucidez. El instante en que noto el nudo en la garganta y decido respirar antes de responder. El instante en que detecto la compulsión por revisar notificaciones y elijo volver a la tarea que me importa. El instante en que escucho la voz interna que me dice, hazlo ahora o perderás el tren de tu vida. Y en lugar de precipitarme, vuelvo al paso deliberado que preserva mi dignidad. Esos instantes son actos de fortaleza, y aunque parezcan minúsculos, acumulan una inercia nueva. Con el tiempo,
El miedo aprende que no necesita gritar para ser escuchado, y el deseo aprende que no manda, informa. La mente entonces se vacía de urgencias artificiales y se llena de una claridad disponible, un espacio interno donde caben otros matices: gratitud, silencio, curiosidad, humildad, discernimiento. Es clave también refinar la relación con el error. Sin una ética sana del error, la disciplina se vuelve un látigo y el camino se abandona por vergüenza. En el budismo práctico, errar no es degradante, es informativo. Lo que importa no es cuánto se cae, sino cómo se cae y, sobre todo, cómo se convierte la caída en aprendizaje. Quien posee fortaleza interior no niega su tropiezo ni busca culpables, investiga causas, repara lo reparable, asume consecuencias, ajusta el método y sigue. Esa continuidad humilde vale más que 1000 promesas inflamadas. El orgullo, en cambio, es enemigo mortal del progreso. Exige perfección precoz, no tolera la revisión, confunde la identidad con la conducta, lee toda corrección como ataque personal. Dejar caer el orgullo libera un caudal de energía que se gastaba en sostener máscaras. Y cuando la energía se libera, la atención vuelve a casa, la voluntad recupera su tono, la acción se simplifica. La fortaleza interior es inseparable de esta simplicidad. Hacer lo que hay que hacer, sin dramatismos, sin propaganda, sin quedar atrapados en el teatro de la autoimagen. La práctica de la palabra es otra piedra angular. Hablar con precisión, sin exagerar, sin prometer lo que no se cumplirá, sin adornar lo que no necesita ornamento, es un entrenamiento de rectitud que afianza el carácter. La palabra imprecisa crea deudas internas. Cada hipérbole desordena la mente. Cada promesa inflada erosiona la confianza en uno mismo. Cada juicio precipitado instala un ruido que luego exige justificaciones. A la inversa, la palabra sobria limpia el día. Decir "no lo sé" cuando no se sabe. Pedir tiempo para responder con justicia, reconocer un límite sin culpar a nadie, agradecer sin halagos vacíos. Cada gesto verbal ordena por dentro, y ese orden verbal se traduce, a mediano plazo, en un orden vital. No es casual que en el silencio la mente se alinee. Allí no hay nada que demostrar, solo respirar y ver. De esa visión nacen palabras más verdaderas y acciones más eficaces. La fortaleza interior también se expresa en la economía afectiva. Aprender a dar y a recibir sin transacciones escondidas, sin contabilidades secretas que transforman cada vínculo en un mercado. Dar desde la abundancia y recibir con gratitud desactivan dos venenos frecuentes: la manipulación y la culpa. Cuando doy para obtener algo, estoy comerciando. Cuando doy porque eso me expresa, estoy compartiendo. Cuando recibo con vergüenza, convierto el regalo en deuda. Cuando recibo con gratitud, transformo el regalo en puente. En esa economía limpia, la energía circula sin enredos, los vínculos respiran y la mente descansa de esa vigilancia conspirativa que sospecha de todo. Esta serenidad relacional no es ingenuidad. Requiere discernimiento para poner límites, reconocer dinámicas tóxicas y retirarse a tiempo sin resentimiento. El resentimiento, de hecho, es una fuga de energía que debilita de forma sutil y persistente. Ocupa la mente con historias repetidas, petrifica el corazón en posiciones defensivas, agencia el pasado para justificar la inercia del presente. Liberarse del resentimiento no es olvidar lo ocurrido, es dejar de vivir arrodillado ante ello. Se logra con una combinación de claridad, ver el daño como daño, responsabilidad, aprender y ajustar, y renuncia consciente a la repetición interna de la escena que nos encadena. Ese acto de renuncia no disimula el dolor, lo dignifica. En el plano práctico,
La fortaleza se consolida creando sistemas amables que sostienen los valores sin exigir esfuerzos heroicos a cada paso. Un sistema amable es un conjunto de rutinas, recordatorios y entornos que hacen que la opción lúcida sea la opción fácil. Si quiero meditar, preparo el lugar la noche anterior. Si deseo leer, dejo el libro visible junto a una silla cómoda. Si necesito dormir mejor, retiro estímulos y establezco horarios que protejan el descanso. Si quiero escribir, bloqueo fracciones del día y protejo ese tiempo con el mismo respeto con el que protegería una cita médica. Esta ingeniería del cotidiano no quita libertad, la habilita. Sin ella, cada elección depende del humor del momento, y el humor del momento suele estar secuestrado por el cansancio y la distracción. Con ella, la voluntad deja de pelear contra el ambiente y puede dedicarse a profundizar. Esta forma de diseño interior-exterior es profundamente budista porque reconoce la interdependencia. No somos un yo aislado que decide en el vacío. Somos una red de causas y condiciones. Diseñar esa red con inteligencia es un acto de compasión con nuestro propio futuro. La relación con el trabajo y el propósito merece una reflexión aparte. En una cultura obsesionada con resultados visibles, métricas y comparaciones, la fortaleza interior preserva el sentido de la obra, aunque los aplausos tarden o no lleguen. El propósito, entendido como dirección valiosa y no como etiqueta identitaria, se alimenta de dos sustancias: significado y servicio. Significado es aquello que, al hacerlo, nos mantiene vivos por dentro, nos organiza y nos centra. Servicio es aquello que, al hacerlo, toca una necesidad real en otros, aunque sea en pequeña escala. Cuando significado y servicio se encuentran, el trabajo deja de ser solo un medio para ganar o un escenario para demostrar y se vuelve práctica espiritual cotidiana. Una oportunidad de cuidar la atención, de pulir la paciencia, de ejercitar la honestidad, de tallar la excelencia, de ofrecer belleza o utilidad. Estos verbos, repetidos, ensanchan el corazón y estabilizan la mente. Y, curiosamente, cuando trabajamos así, los resultados externos suelen llegar como consecuencia y no como presa de caza. No porque el universo premie mágicamente la virtud, sino porque la coherencia produce calidad, la calidad genera confianza y la confianza abre puertas. También es maduro preguntarse ¿qué dejar ir? No todo lo que cabe en la vida conviene a la vida. Hay relaciones que terminaron su ciclo, tareas que ya no nos corresponden, objetos que solo ocupan espacio mental, identidades que sirvieron durante años y ahora restringen. Dejar ir, cuando corresponde, no es derrotismo, es higiene. El desapego se entrena con pequeñas renuncias voluntarias que nos muestran que no nos desmoronamos cuando soltamos. Al principio duele, como toda abstinencia de hábitos enquistados. Después alivia, como toda limpieza que devuelve el aire. La fortaleza interior florece en ese espacio limpio, sin la ansiedad de sostener lo insostenible, sin la obligación de agradar a memorias ajenas, sin la esclavitud de una autoimagen rígida. Entonces la imaginación recupera su verdadero papel. Ya no es anestesia de carencias, sino visión de posibilidades alineadas con la verdad de lo que somos ahora. Finalmente, conviene recordar que la fortaleza interior no es un logro privado que se guarda en secreto como tesoro individual. Tiene una dimensión social, aunque silenciosa. La persona más fuerte no es la que somete, sino la que alivia. Su presencia no hace ruido, pero se siente, conversa sin prisa, trabaja sin alardes, escucha con atención, corrige sin humillar, celebra sin exagerar, pide perdón cuando se equivoca, protege sin infantilizar. Ese modo de estar en el mundo es magnético no por misticismo, sino por coherencia.
Las oportunidades, los vínculos sanos, las colaboraciones nobles llegan porque se reconoce tácitamente un terreno fiable. Y si no llegan de inmediato, no se quiebra por dentro. Persevera, ajusta, reza o medita según su fe. Descansa, vuelve a intentar. Esa perseverancia sin aspavientos es la firma de la fortaleza. En días buenos, agradece sin euforia. En días difíciles, sostiene sin victimismo. En ambos, aprende, y aprender una y otra vez es el corazón del camino. Si este tema te está ayudando a construir una fortaleza real, serena y práctica, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir la serie completa y no perderte los próximos contenidos. La fortaleza interior alcanza su madurez cuando aprendemos a transformar la relación con el sufrimiento y la incertidumbre en una pedagogía silenciosa que depura la mente, ablanda el corazón y afina la acción. No es un ideal romántico ni una resignación pasiva. Es la sabiduría práctica de convertir cada fricción en pulido, cada retraso en regulación del deseo, cada pérdida en expansión de la compasión. Desde la mirada budista, ninguna experiencia llega al azar. Llega como cruce de causas y condiciones. Y aunque no controlamos todas esas causas ni todas esas condiciones, sí podemos elegir la cualidad con la que participamos de ellas. Esa cualidad atenta, serena, humilde, perseverante, es el corazón de la fortaleza. Cuando se encarna, la imaginación deja de ser un escaparate de fantasías y se vuelve un mapa operativo. Vemos con mayor nitidez qué es valioso, qué es accesorio, qué corresponde a nuestra etapa y qué pertenece a un personaje antiguo que ya no somos. En ese proceso, la vida externa puede parecer similar: trabajo, responsabilidades, vínculos, rutinas. Pero la textura interna cambia por completo. Baja el ruido, sube la coherencia, se diluye la prisa de llegar y aparece un flujo donde lo que antes nos tensaba, ahora nos entrena. El sufrimiento deja de ser un enemigo absoluto y se convierte en un mensajero exigente. La incertidumbre deja de paralizar porque la mente renuncia a la fantasía de garantías y abraza el método de cultivar, ajustar y confiar. Uno de los giros decisivos consiste en desactivar la narrativa de carencia que alimenta gran parte de nuestra ansiedad. Esa narrativa repite con 1000 disfraces que falta algo para que la vida empiece. Falta reconocimiento, falta dinero, falta un vínculo, falta tiempo, falta talento, falta suerte. La fortaleza interior no niega necesidades reales, pero sí desenmascara la hipnosis de la insuficiencia crónica. Verlo no es un acto meramente intelectual. Es un reconocimiento que se entrena. Cada vez que la mente comienza a contar la vieja historia del «cuando consiga X», entonces sí, practicamos interrumpir el relato, volver a la respiración, a los apoyos del cuerpo, a la acción posible aquí y ahora. Ese giro, repetido, reduce la fiebre del deseo y nos permite actuar con precisión. La precisión es magnética. Cuando hacemos lo que corresponde sin sobreactuación, la vida responde con claridad. No es magia, es que retiramos interferencias. La atención sostenida ilumina detalles que antes pasaban desapercibidos. Un correo que conviene enviar con cierta formulación. Una conversación que se abre si cambiamos el enfoque. Una oportunidad que aparece porque estuvimos disponibles. La imaginación, asentada en esta sobriedad, se vuelve más concreta. En vez de pedirle a la vida espectáculo, le pedimos dirección. En vez de exigir resultados inmediatos, nos comprometemos con procesos que puedan sostenerse. Otro cambio radical es la reconciliación con el ritmo. La debilidad vive en la comparación y la prisa. La fortaleza aprende el compás de lo vivo. Un árbol no se desespera para crecer, se enraiza.
Nuestra práctica es semejante, echar raíces en hábitos nobles que, con el tiempo, hacen inevitable la floración. Este enraizamiento no nos exime de tormentas, pero nos da otra relación con ellas. Cuando el viento arrecia, el árbol no discute con el viento, se flexiona sin quebrarse. En términos concretos, esto significa priorizar lo que fortalece la base, descanso suficiente, alimentación que no adormece, movimiento que libera tensiones, lecturas que elevan el criterio, vínculos con quienes nos recuerdan quiénes somos cuando olvidamos, y sobre todo, momentos de silencio real. No el silencio de apagar ruidos externos mientras la mente grita, sino el silencio en el que dejamos de negociar con cada pensamiento y permanecemos. Permanecer es un verbo crucial de la fortaleza. Quedarse en el punto justo, sin huir hacia el pasado ni anticipar compulsivamente el futuro, sin buscar distracciones ni invenciones. Permanecer enseña al sistema nervioso que puede estar a salvo sin estímulos constantes y, cuando el sistema nervioso aprende, la voluntad se vuelve más dócil. Obedecer a la decisión tomada deja de ser una guerra, se vuelve un curso natural. La fortaleza interior también limpia la intención que subyace a nuestros proyectos. Es fácil confundir la búsqueda de excelencia con la necesidad de aprobación. La diferencia no siempre es visible desde fuera, se percibe dentro, por el sabor que deja la acción. Cuando la aprobación dirige, el trabajo tiene sabor a tensión y a deuda. Nunca es suficiente, siempre falta un poco, cualquier crítica se vive como amenaza. Cuando la excelencia dirige, el trabajo sabe a dignidad, se hace con cuidado, se corrige sin drama, se escucha la crítica que ayuda y se suelta la que envenena. En el primer caso, la imaginación funciona como propaganda. Crea escenarios exuberantes para calmar una inseguridad no mirada. En el segundo, la imaginación orienta con sobriedad. Muestra horizontes exigentes que entusiasman sin desbordar. Esta depuración de la intención no es instantánea, se madura en el hacer. El budismo práctico nos aconseja observar la mente con la misma curiosidad con que un artesano observa la veta de la madera, sin prisa, sin juicio histérico, con una atención que reconoce imperfecciones y posibilidades. A fuerza de practicar, uno aprende a distinguir cuándo la energía que impulsa una acción es limpia y cuándo está mezclada con sed de demostrar. No se trata de alcanzar una pureza quirúrgica, sino de ir aumentando el porcentaje de limpieza a lo largo del tiempo. Ese aumento tiene efectos concretos. Mejora la calidad, se estabiliza el ánimo, disminuyen reacciones defensivas y se vuelve más fácil sostener conversaciones difíciles sin convertirlas en campo de batalla. En la vida relacional, la fortaleza interior se expresa como una mezcla de ternura y límites claros. Ternura no es indulgencia ciega ni evasión de conflictos. Es el tono humano de quien no necesita aplastar para afirmarse. Límites claros no son muros emocionales ni frialdad. Son la arquitectura que protege lo valioso de nuestra atención. Esta combinación es poderosa porque hace posible la confianza. Los demás sienten que pueden contar con nosotros sin ser engullidos por nuestras carencias, y nosotros sentimos que podemos abrirnos sin disolvernos. En términos prácticos, se traduce en gestos cotidianos. Respondemos a un mensaje con honestidad y tiempo, no desde la urgencia. Pedimos lo que necesitamos con precisión, no con insinuaciones que luego devienen reproches. Decimos no cuando es no, aun temblando, para no hipotecar el mañana con síes que hoy nos alivian, pero mañana nos hieren. Este tejido de honestidad amable previene enredos mayores. Donde antes acumulábamos conversaciones pospuestas que se convertían en estallidos, ahora tenemos microajustes a tiempo. Y esa prevención crea paz, que a su vez libera energía para la creación.
Crear cansados de sostener máscaras es agotador. Crear desde una base honesta es liviano. La liviandad no es superficialidad, es ausencia de lastre inútil. Un aspecto delicado es el vínculo con el dolor ajeno. La fortaleza interior nos permite acompañar sin invadir, ayudar sin salvar, amar sin esclavitud. Desde la compasión budista, el acompañamiento no consiste en tomar sobre nuestros hombros el karma de los otros, sino en ofrecer presencia lúcida, recursos cuando están a nuestro alcance y límites que honran la autonomía de cada camino. Esta forma de estar evita dos extremos desgastantes: el sacrificio que se quema en rescates imposibles y la indiferencia que se justifica en un falso cada quien con lo suyo. En el punto medio, la fortaleza se vuelve generosidad sostenible. Damos sin vaciarnos. Escuchamos sin engancharnos a toda emoción, sugerimos sin imponer, nos retiramos cuando continuar alimentaría una dependencia. De esta manera, nuestras relaciones ya no son una fuente permanente de drenaje, son espacios de nutrición mutua, con ciclos de dar y recibir que respiran. Con el tiempo, este criterio relacional atrae amistades y colaboraciones más limpias, donde la palabra tiene peso, la admiración es mutua y el afecto no depende de utilidades momentáneas. En el terreno de la incertidumbre, cambios laborales, movimientos económicos, pérdidas, diagnósticos, la fortaleza interior despliega su atributo más precioso: ecuanimidad. Ecuanimidad no es indiferencia, es la capacidad de mantener la mente amplia cuando los datos estrechos del presente invitan al pánico. Practicarla implica respetar 3 pasos: reconocer con precisión lo que está ocurriendo, decidir con calma la acción posible y descansar la mente en el espacio que queda, luego de haber hecho lo que corresponde. Reconocer con precisión es más difícil de lo que parece porque tendemos a dramatizar o a minimizar según nuestros sesgos. La práctica atencional ayuda a describir con sobriedad: esto pasó, estos son los recursos, estos los riesgos, estas las alternativas. Decidir con calma exige suprimir la sobredosis de información que confunde y rodearnos de voces que aporten claridad, no eco de miedos. Descansar la mente, después, es una disciplina en sí. Evitar rumiar infinitamente lo decidido, evitar segunda y tercera películas en la cabeza, evitar la autocrítica en loop. Ese descanso no es pereza, es protección de la energía y respeto por el tiempo que los procesos requieren. Cuando se logra, los días difíciles se atraviesan sin perder la dignidad. Los días buenos se disfrutan sin euforia que compromete el mañana. La fortaleza interior se relaciona estrechamente con la gratitud, pero no con una gratitud edulcorada que ignora lo duro, sino con una gratitud lúcida que reconoce, incluso en el dolor, los elementos que sostienen. Gratitud por el cuerpo que resiste, por la mente que aprende, por la mano que se tendió cuando necesitábamos, por el límite que nos enseñó, por la puerta que se cerró y evitó pérdidas mayores. Esta gratitud no es un truco psicológico para pensar positivo, es un ancla que estabiliza la atención en lo real y evita que la mente se deslice al pantano de la queja. La queja tiene un magnetismo tóxico, busca aliados, se autoalimenta, exige pruebas de fidelidad. La gratitud, en cambio, tiene un magnetismo limpio. Al reconocer el bien, convoca más bien, no por magia, sino porque quien reconoce recursos los usa mejor. Y quien usa bien sus recursos suele generar nuevos recursos. La imaginación, apoyada en esta gratitud, deja de pedir imposibles y empieza a identificar posibilidades concretas en el terreno que existe. Otro campo donde la fortaleza se prueba es el de la consistencia. Es común entusiasmarse con una práctica y a las pocas semanas abandonar porque la curva de euforia descendió.
La consistencia no depende del humor inicial, depende del sistema que protege la práctica. Diseñar ese sistema es un arte. Se necesitan recordatorios visibles, incentivos sobrios, consecuencias amables cuando fallamos, un entorno que reduzca fricciones. La mente al principio se resistirá, ama lo conocido, aunque nos haga daño. Nuestra tarea es entablar un diálogo firme y afectuoso con esa parte que teme el cambio. Vamos a seguir. Duele un poco, da pereza, pero esto nos hace bien. Esa ternura firme es la firma de los procesos largos. Un día fallaremos, al otro retomaremos. No habrá drama ni autoinsulto. Con meses de repetición, la práctica deja de ser una obligación y se vuelve identidad. No es que tengo que meditar, es que soy alguien que medita. No es que tengo que escribir, es que soy alguien que escribe. La identidad, cuidada así, no se vuelve cárcel, se vuelve hogar. En la relación con el dinero, la fortaleza interior opera como claridad y templanza. El dinero, cargado de proyecciones, fácilmente se convierte en Dios o demonio. La visión budista lo ubica como energía de intercambio que, bien administrada, puede sostener vidas creativas y generosas. La fortaleza ordena, saldar deudas antiguas que pesan más en la mente que en la cuenta, ahorrar con sobriedad para no vender el alma a urgencias, invertir en lo que multiplica criterio y salud. Reducir consumos que compran identidades fugaces. Esta higiene financiera tranquiliza el sistema nervioso y libera atención para la obra. La imaginación, sustentada por esta templanza, ya no está hipotecada a caprichos, se vuelve estratégica, proyecta con pies en la tierra. Lo curioso es que, cuando dejamos de perseguir el dinero con ansiedad, suele volverse más disponible porque aumentan la calidad, la confianza y la continuidad de lo que hacemos. En la espiritualidad, la fortaleza interior evita dos precipicios: el del dogmatismo que endurece el corazón y el del sincretismo superficial que consume prácticas como quien colecciona objetos. La vía madura se reconoce porque simplifica, menos retórica, más presencia, menos exhibición, más silencio, menos promesas, más método. La oración o la meditación dejan de ser ritual de emergencia para transformarse en conversación cotidiana con lo real, con el misterio, con lo que, según cada fe, llamamos de formas distintas. En ese espacio, la imaginación es contemplación. No fabrica mundos ajenos para escapar, sino que mira el mundo tal como es, con una delicadeza que lo vuelve transparente. A veces, en esa transparencia, llega una intuición que cambia una decisión. Otras no llega nada, y lo que cambia es la forma de estar. Ese modo de estar, sin excesos, sin déficit, sin rigidez, es ya una bendición para nosotros y para quienes conviven con nosotros. Finalmente, la fortaleza interior se expresa en el arte de empezar de nuevo. Cada día, cada semana, cada estación, cada error, cada logro, cada despedida y cada llegada nos ofrecen la posibilidad de reiniciar sin borrar lo aprendido. Empezar de nuevo no es desde cero, es desde la experiencia. Requiere humildad para ajustar lo que se torció, valentía para sostener lo que sí funciona, paciencia para esperar frutos sin desatender las raíces. Esta dinámica convierte la vida en camino y no en examen. Entonces, lo que imaginamos deja de ser una promesa que nos asfixia y se vuelve una dirección amable. Caminamos con menos ruido interno, con menos excusas, con menos temor a no estar a la altura. Caminamos con una confianza serena, la que nace de haber visto, una y mil veces, que el dolor enseña, que la incertidumbre madura, que la paciencia abre caminos, que el amor no se agota cuando se cuida, que la presencia transforma más que cualquier discurso. Caminamos así, y sin darnos cuenta,
Nos hemos vuelto imanes de aquello que imaginamos con responsabilidad. Relaciones más limpias, trabajo con sentido, salud protegida, belleza en las pequeñas cosas, una alegría que no depende del pronóstico del día. No es casualidad, es consecuencia. Si este contenido te acompaña y quieres seguir profundizando en esta serie sobre fortaleza interior y budismo práctico, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos temas. La fortaleza interior se vuelve una fuerza creadora cuando la mente aprende a sostener coherencia entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Y esa coherencia, cultivada día tras día, se convierte en un magnetismo silencioso que ordena la vida desde adentro hacia afuera. Si en los tramos anteriores comprendimos que la disciplina, la observación de las causas y la relación madura con el sufrimiento son pilares, ahora el adiestramiento se centra en la fineza. Cómo habitar el instante con una calidad de atención que, sin rigidez, sostiene la dirección elegida. Cómo transformar cada microdecisión en un trazo del mapa que nos conduce. Cómo evitar los dos extremos que sabotean el camino, la mística de la intención sin obra y el activismo sin alma, para caminar con paso sobrio, firme, pacificado. Este refinamiento comienza con una constatación simple. La mayor parte de nuestra fatiga no proviene del trabajo en sí, sino de la fricción interna entre lo que sabemos que corresponde y lo que finalmente hacemos. Ese rozamiento, rumiación, autojustificación, postergación, pequeñas traiciones cotidianas al propio criterio, desgasta más que una jornada exigente hecha con lucidez. La fortaleza interior, por tanto, apunta a reducir esa fricción hasta donde sea humanamente posible. No busca convertirnos en máquinas impecables, sino en seres humanos cada vez más honestos con su norte, capaces de decirse la verdad sin crueldad y de sostener con elegancia el peso de su libertad. El método es paciente y concreto. Empieza por limpiar el canal entre mente y acción con hábitos de enraizamiento. Antes de pedirle al día proezas, devolvemos al cuerpo su lugar de aliado, respiraciones profundas al despertar, un vaso de agua que recuerda la sencillez de empezar, el gesto deliberado de no sumergirse de inmediato en pantallas, 5 minutos de silencio para afirmar la intención sin teatralidad. Este inicio humilde cambia la textura del resto del día porque instala un tono de autoría. No caí en la jornada. La comencé. Luego, se protege lo esencial con bloques de atención sostenida. Tiempos limitados y enteros, sin dispersión, dedicados a la tarea que sostiene el propósito. No hace falta heroísmo, basta continuidad. La mente aprende por repetición que hay espacios donde reina el foco y espacios donde se permite el juego. Cuando ese acuerdo interno se respeta, cae la culpa difusa que suele acechar, sube el disfrute limpio de haber hecho lo que tocaba, reaparece la alegría discreta de avanzar. Es una alegría distinta de la euforia. No estalla, pero permanece, y esa permanencia alimenta una confianza serena que vuelve más probable el siguiente acto coherente. La coherencia, sin embargo, no puede sostenerse si pretendemos vivir cada día como si fuera un examen final. Por eso, la fortaleza incluye una economía consciente del esfuerzo. Se eligen bien las batallas y dentro de cada batalla se regula la intensidad. Una mente inmadura confunde intensidad con valor y se quema. Una mente madura regula el fuego y cocina a su tiempo. Esto se ve en la práctica en decisiones pequeñas. Dejar un 10% de energía en reserva al terminar un bloque de trabajo para que la siguiente tarea no comience en déficit. Detenerse 2 minutos entre una conversación difícil y otra para vaciar la mente. Salir a caminar 10 minutos tras un tramo de alta concentración para oxigenar el pensamiento. Estos intersticios
pausas sin fuga, son estructurales, no caprichos. Sin ellos, la atención se vuelve espesa y la emoción gobierna con antojos. Con ellos, la atención respira y la emoción aporta su color sin dictadura. Y cuando la atención respira, aparece el gesto que sintetiza la fortaleza en el día a día: elegir conscientemente el primer movimiento cuando surge un estímulo. Ese primer movimiento suele decidir la suerte de una hora, de una tarde, de una semana. Si ante una fricción elegimos responder, no reaccionar. Si ante una tentación elegimos demorar, no reprimir. Si ante una duda elegimos preguntar, no suponer. Si ante el cansancio elegimos descansar a tiempo, no rendirnos con teatralidad. Entonces, el día se decanta hacia la claridad. Aún así, la coherencia necesita una ética de la renuncia para no derramarse. Renunciar no es perder, es orientar. Eliminar una aplicación que captura nuestra atención de manera tóxica, acotar los horarios de consumo de información, decir no a un proyecto que halaga el ego, pero contradice la dirección, reducir compromisos sociales que ya no son alimento sino anestesia. Estas renuncias, discretas pero consistentes, devuelven metros cuadrados internos al silencio, y en ese silencio la intuición vuelve a trabajar. Sin renuncias inteligentes, nuestra energía se dispersa en 100 direcciones, y luego llamamos azar a lo que en realidad fue falta de custodia. Con renuncias inteligentes, la vida gana densidad. Cada sí vale más. Cada obra concentra mejores recursos, cada vínculo recibe presencia de calidad. Desde fuera puede parecer una vida más austera, desde dentro es más espaciosa. Ese espacio no se llena con ruido, se llena con presencia. Y la presencia, a su vez, genera una percepción más fina. Vemos matices donde antes había caricaturas, detectamos posibilidades donde antes solo había queja. Notamos síntomas antes de que se conviertan en crisis. Esa anticipación tranquila es profundamente práctica y evita sufrimientos evitables. La coherencia también se apoya en una relación madura con la palabra dada, que es la estructura invisible de nuestra identidad pública y privada. Cuando decimos que haremos algo y lo hacemos, no solo cumplimos con otro, consolidamos el puente entre voluntad y realidad. Cada promesa cumplida talla un surco de eficacia en el carácter. Por eso, la fortaleza recomienda prometer poco, pero prometer bien. Aceptar con lucidez, no desde el miedo a decepcionar. Pedir plazos reales, no idealizados. Avisar con anticipación si una condición cambió. Sostener la humildad de reconocer lo incumplido antes de que nos lo reclamen. En un mundo saturado de retórica, esta seriedad con la palabra se vuelve un diferencial magnético. No atrae por espectáculo, atrae por fiabilidad. Colaboraciones, oportunidades y afectos duraderos suelen preferir la fiabilidad a la brillantez intermitente. Y cuando se habita esta ética, la imaginación se expande de modo sano. Se atreve a proyectar más lejos, porque sabe que hay un músculo capaz de convertir visiones en procesos y procesos en obras. Nada de esto significa endurecerse hasta la inflexibilidad. La fortaleza interior, si es auténtica, no confunde orden con rigidez. Saber ajustar, a veces en el acto, es señal de inteligencia práctica. Ajustar un plan cuando aparece información nueva, ajustar el tono en medio de una conversación que se calienta, ajustar una rutina a una estación del año, ajustar expectativas para no violentar el cuerpo en nombre de una idea, ajustar un límite cuando la realidad muestra que era demasiado estrecho o demasiado laxo. Estos microajustes evitan el gasto monumental de sostener estructuras muertas por orgullo. Y ese ahorro energético, sumado a lo largo de semanas, permite una calidad de atención que solo se consigue cuando no estamos defendiendo trincheras inútiles. La plasticidad, sin embargo, no se improvisa.
Nace del contacto diario con el silencio. Quien se concede momentos de silencio real aprende a escuchar lo sutil, lo que cambia medio milímetro hoy para evitar un desvío de kilómetros mañana. Quien se niega a esos momentos acaba enterándose tarde y pagando caro. La dimensión relacional de esta coherencia merece un cuidado especial, porque en la práctica es en los vínculos donde más se prueba lo que decimos sostener. Una coherencia que solo funciona en la soledad del escritorio no es coherencia, es comodidad. En el encuentro con el otro, pareja, familia, colegas, desconocidos, la fortaleza se expresa como una mezcla de claridad y delicadeza. Claridad para decir lo que hay que decir, para pedir lo que se necesita, para proteger el propio tiempo y el propio cuerpo. Delicadeza para cuidar los modos, para evitar humillar, para recordar que el otro también batalla con sus sombras. Esa combinación disuelve la mayor parte de los malentendidos que crecen por silencios indebidos o por explosiones gestadas en meses de tragarse palabras. Además, nos libra de dos formas muy extendidas de sufrimiento. La hipervigilancia afectiva, interpretar todo como ataque, leer rechazo donde hay cansancio, exigir pruebas constantes de amor, y la condescendencia que infantiliza, resolverle la vida a quien debe resolverla. La fortaleza, al ubicarnos en una dignidad tranquila, crea vínculos más adultos, conversaciones que avanzan, acuerdos que se revisan sin guerra, responsabilidades que se reparten con criterio, intimidades que respiran. El terreno profesional también se ordena cuando la coherencia se asienta. En vez de dispersarnos en tareas que sostienen una identidad sin sustancia, elegimos proyectos que combinan sentido y sostenibilidad. Aprendemos a distinguir entre trabajo esencial y trabajo aparente. El esencial construye valor y reputación a largo plazo. El aparente alimenta métricas que se olvidan la semana siguiente. La tentación del trabajo aparente es grande porque brinda recompensas inmediatas y visibles. La sabiduría consiste en reservarle una porción menor de la agenda y poner el corazón en el trabajo esencial, aunque tarde en dar frutos. Esta elección, repetida, crea una trayectoria reconocible. Quien mira desde fuera puede no entenderla durante un tiempo. Después, inevitablemente, se ve la arquitectura. Y cuando se ve, ocurre un fenómeno interesante. Los atajos dejan de seducir. No por moralismo, sino porque el primer beneficio del atajo, la rapidez, ya no compensa su costo, la fragilidad. El camino directo, aunque más lento, da una paz que el atajo jamás da. Y esa paz, como casi todo lo valioso, es magnética. En la relación con la materia, dinero, objetos, espacios, la coherencia propone sobriedad y belleza. Sobriedad para no endeudarse con caprichos que nos atan. Belleza para rodearnos de formas que eleven el espíritu. No hace falta lujo, basta cuidado. Un escritorio despejado, una mesa limpia, una luz amable, una taza elegida con cariño, un cuaderno que invite a pensar, una música que no distraiga, una biblioteca que oriente. Estas cosas no son superficiales. Configuran el clima donde la mente opera. La negligencia espacial es un mensaje que nos damos. No importa. El cuidado espacial es otro mensaje. Esto importa. La mente escucha. Cuando las formas del entorno están alineadas con la intención, la acción se vuelve más fácil, menos fricción para empezar, menos tentaciones para huir, menos excusas para postergar, y al final del día, ese conjunto de menos abre el gran más presencia, más calidad, más paz. La coherencia también se cultiva en la administración consciente de la atención social. Elegimos con criterio qué voces dejamos entrar.
No es lo mismo un feed sembrado de ironía y polémica que uno nutrido de ideas, arte y buen humor. No es lo mismo conversar seguido con gente que nos enseña que conversar todo el tiempo con gente que solo descarga. No es lo mismo un ocio que repone que un ocio que aturde. La fortaleza no sataniza nada, pero discrimina. Ese discriminar no encierra, preserva. Al preservar, nos hace disponibles para lo que sí nos corresponde. Y esa disponibilidad convierte la imaginación en trabajo fino. En vez de fantasear con otras vidas, vivimos con profundidad esta. Finalmente, la coherencia se afirma en una relación honesta con el misterio. Hay umbrales que no cruzaremos por cálculo ni por fuerza. Se cruzan por maduración. Hay puertas que se abren cuando ya no las forzamos. Hay encuentros que aparecen cuando dejamos de perseguirlos para convertirnos en alguien que puede sostenerlos. Este respeto por los tiempos grandes de la vida es una estación de la fortaleza. No es resignación, es inteligencia espiritual. Nos invita a cultivar, a ofrecer, a ajustar, a descansar. Nos libra de la arrogancia disfrazada de espiritualidad, creer que todo depende solo de nosotros, y de la impotencia disfrazada de realismo, creer que nada depende de nosotros. En ese punto medio, la acción es precisa y la espera es consciente. El corazón no exige garantías, la mente no redacta profecías, el cuerpo sigue su compás, y, cuando menos lo esperamos, vemos que aquello que imaginábamos con responsabilidad comenzó a acercarse, no como fábula, sino como consecuencia natural de haber ordenado nuestro interior. No porque el mundo haya cambiado de naturaleza, sino porque nuestra manera de estar en él ya no produce interferencias. Ese es el magnetismo de la fortaleza. Un sí continuo a lo que corresponde, un no limpio a lo que desordena. Una paciencia viva que confía sin dormirse, una claridad que elige sin herir, una ternura que ama sin someter. Así se vive, y así viviendo, todo lo que imaginas con verdad encuentra, a su tiempo, un lugar para florecer. Si este contenido te ayuda a sostener una coherencia serena entre lo que piensas, sientes y haces, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir la serie completa y no perderte los próximos temas. La fortaleza interior culmina en una forma de presencia que podríamos llamar sobriedad luminosa, un modo de estar en el mundo donde la claridad no necesita rigidez, donde la ternura no se confunde con debilidad, y donde la voluntad ya no opera desde el esfuerzo tenso, sino desde una quieta determinación que respeta los ritmos de la vida. Esta presencia no aparece por accidente. Es el fruto de una práctica que ha ido decantando lo superfluo, afinando la atención y purificando la intención hasta dejar una energía limpia, disponible, capaz de responder con precisión a lo que la realidad pide en cada instante. Cuando esta sobriedad luminosa se asienta, la imaginación deja de girar alrededor de carencias y se convierte en una aliada práctica. Ayuda a vislumbrar el siguiente paso posible, ilumina conexiones entre hechos que antes parecían sueltos, ofrece imágenes que orientan la acción sin esclavizarla. No es una imaginación caprichosa que pide espectáculo, sino una imaginación al servicio de la lucidez, una visión que guía sin tironear, que entusiasma sin exigir, que inspira sin violentar. Con esa brújula, la vida se vuelve menos un campo de batalla y más un taller, un lugar donde se trabaja con paciencia, se corrige con humildad, se celebra sin alarde y se descansa sin culpa, sabiendo que el descanso también es trabajo cuando regenera la mente, aclara el corazón y devuelve tonicidad al cuerpo. La madurez de esta fortaleza se reconoce por la relación sana con el poder. El poder inmaduro busca imponerse, compensar, exhibirse.
Necesita testigos y victorias, recopila méritos y relatos, instala una vigilancia agotadora sobre su apariencia. El poder maduro, en cambio, se expresa como servicio y eficacia silenciosa. Es la capacidad de hacer que las cosas correctas sucedan con el menor ruido posible, protegiendo la dignidad de todos los implicados. No se mide por aplausos ni por likes, sino por la calidad de los puentes que construye, por el alivio que produce, por la estabilidad que deja a su paso. Este poder no cree en salvadores ni en verdugos. Cree en procesos, en hábitos, en acuerdos, en límites justos y en la convicción de que las grandes transformaciones se sostienen mejor cuando nadie necesita protagonismos épicos. La fortaleza interior limpia, lejos de despersonalizar, humaniza. Nos vuelve más atentos al detalle, más responsables de la palabra, más moderados en el juicio, más generosos en el reconocimiento del mérito ajeno. Donde antes había escenarios para la autoafirmación, ahora hay espacios de cooperación. Donde antes había urgencias por ser vistos, ahora hay enfoque por hacer bien lo que corresponde. Esa transición desinflama la ansiedad basal, endulza el trato y devuelve frescura a la creatividad. Otro signo inequívoco de madurez es la reconciliación con los ciclos. La vida avanza en estaciones. Hay tiempos de siembra intensa y tiempos de aparente quietud. Hay épocas de poda en las que duele soltar ramas secas y épocas de floración en las que el perfume atrae abejas y miradas. Quien carece de fortaleza desprecia las estaciones lentas y se desespera por la flor. Quien ha cultivado fortaleza honra cada fase porque comprende su función. La siembra exige humildad, la poda exige coraje. La flor exige sobriedad y el fruto exige generosidad. Sin esta reconciliación, el día a día se vuelve una guerra contra la realidad. Se malgasta energía deseando que la vida sea otra cosa. Con esta reconciliación, la energía se libera para lo esencial. Hacer con cuidado lo que a cada fase corresponde. La mente deja de confundir valor con estruendo y descubre la belleza de las acciones discretas que, repetidas, sostienen lo importante. Escribir aunque nadie lea todavía. Estudiar aunque no haya examen. Entrenar aunque no haya competencia. Amar aunque no se reciba de inmediato una demostración. Rezar o meditar aunque no haya sensaciones especiales. En esta liturgia cotidiana, lo sagrado deja de ser excepcional, se vuelve habitual, y cuando lo sagrado habita lo habitual, el sentido se intensifica. La vida entera se ennoblece, aunque por fuera no cambien los muebles. La fortaleza interior completa su círculo al sanar la relación con la identidad. Durante mucho tiempo, para sobrevivir, construimos personajes útiles: el competente, el fuerte, el que resuelve, el que no necesita, el que sabe, el que cuida, el que brilla, el que calla. Esos personajes, en su momento, nos protegieron, pero si seguimos habitándolos más allá de su fase, se vuelven cárceles, nos impiden pedir ayuda, reconocer límites, mostrar vulnerabilidad, recibir cuidado, aceptar aprendizajes. La sobriedad luminosa quita dramatismo a este proceso. No se trata de destruir personajes a martillazos, sino de agradecerles y dejarlos ir cuando ya no sirven. Queda un núcleo más simple, más verdadero, menos aparatoso. En ese núcleo, la identidad no depende de resultados, etiquetas o pertenencias. Es un estar en paz dentro de la propia piel, con acceso a la ternura y al límite, a la firmeza y al perdón, a la alegría y al duelo. Desde ahí, trabajar es expresión y no castigo. Amar es don y no transacción. Aprender es alimento y no humillación. La imaginación, desatada de máscaras, se atreve a soñar con responsabilidad. No pretende demostrar nada a nadie. Pretende servir mejor, vivir con más altura, dejar el mundo un poco más amable de como lo encontró.
Esta transformación no nos aísla del dolor del mundo. Por el contrario, nos vuelve más disponibles. Con la casa interna ordenada, podemos alojar el sufrimiento ajeno sin colapsar ni huir. La compasión, entonces, deja de ser sentimentalismo o ideología y se convierte en competencia práctica. Saber acompañar, saber derivar, saber sostener silencios, saber decir no puedo, saber abrir una puerta o cerrar otra con respeto, saber ver a la persona y no solo su síntoma, su rol o su rótulo. Nada de esto es grandilocuente, todo esto es profundamente humano. Para llegar ahí, la fortaleza ha tenido que podar los narcisismos que buscaban gratificación en el salvataje y las durezas que se disfrazaban de lucidez para justificar indiferencias. El resultado es una presencia que no compite, no sermonea y no ocupa el centro, pero se vuelve misteriosamente un centro de gravedad para otros, un lugar donde descansar, ordenar ideas, recuperar ánimo, recordar prioridades. La paradoja es que, cuanto menos se busca ser imprescindible, más imprescindible se vuelve la calidad de esta presencia, no por necesidad ajena, sino por el tipo de atmósfera que crea, respirable, clara, amable, confiable. El vínculo con la palabra escrita y hablada adquiere un nuevo nivel de finura. Ya aprendimos a prometernos poco y a cumplir. Ahora aprendemos a decir con belleza lo necesario, a callar con elegancia lo que no aporta, a preguntar con curiosidad lo que abre caminos, a agradecer con especificidad, a criticar con respeto, a pedir con precisión. La palabra deja de ser herramienta de conquista y se convierte en instrumento de cuidado. Cuida el vínculo, cuida el criterio, cuida la memoria, cuida la obra. En la práctica, esto se traduce en mensajes más cortos y claros, en conversaciones más serenas, en reuniones que tienen propósito y duración razonable, en decisiones que se documentan para evitar malentendidos, en disculpas que no dilatan el daño, en reconocimientos que fortalecen el tejido de confianza. Esta higiene verbal produce un beneficio silencioso, reduce el peso cognitivo de lo inconcluso, disminuye la fricción relacional y libera atención para crear. La creatividad, menos presionada por incendios artificiales, florece con tranquilidad. Las ideas llegan con mayor nitidez. Las conexiones se perciben a tiempo. El sentido del humor encuentra su lugar como lubricante inteligente del día. La relación con la tecnología y la información se vuelve también más inteligente. La fortaleza madura no demoniza ni idolatra dispositivos o plataformas. Diseña un uso que la sirva. Esto implica ventanas de concentración sin notificaciones, periodos de desconexión deliberada, filtros que protejan la atención de contenidos corrosivos, listas de fuentes confiables, espacios de aprendizaje profundo, alejados de la voracidad de la novedad constante. La curiosidad deja de ser ansiedad por estar al día y se transforma en hambre por comprender lo esencial de un tema. Esta transición salva horas que antes se diluían en el pantano de la dispersión. Esas horas recuperadas, invertidas en estudio serio, práctica enfocada y descanso verdadero, cambian los resultados a mediano plazo. Curiosamente, se empieza a llegar más lejos haciendo menos cosas, porque se hacen las correctas con mejor calidad, mejor ánimo y mejor continuidad. El frenesí se retira. Llega una eficacia amable, un ritmo que no agota, una ambición pacificada que no resigna grandeza, pero la construye con ladrillos de realidad. La economía personal y profesional, vista desde esta sobriedad, adopta una ética clara. Gastar menos en identidades prestadas y más en capacidades reales, menos en anestesia y más en salud, menos en ruido y más en herramientas de trabajo, menos en aparentar y más en aprender. La austeridad no es privación, es dirección.
La abundancia deja de definirse por acumulación y pasa a medirse por libertad. ¿Cuánta libertad tengo para elegir bien mis horas, mis compañías, mis proyectos, mis silencios? Desde ahí, el dinero pierde su carga de superstición. Es energía que circula, instrumento que, bien administrado, sostiene vidas ordenadas y generosas. Este orden reduce la ansiedad sorda que hace de cada decisión económica una tortura y permite una planificación que respira, flexible ante imprevistos, sobria en los deseos, realista en los plazos. Cuando el sustento está mínimamente cuidado, la mente piensa mejor. Cuando piensa mejor, la vida se vuelve más amable. Cuando la vida se vuelve más amable, el deseo de contribuir crece. Cuando crece, la rueda gira con más sentido. Se vuelve imprescindible mencionar la relación con el cuerpo en esta etapa final. La fortaleza madurada no usa el cuerpo como caballo de batalla, ni lo abandona a la inercia. Lo escucha, lo entrena con amor, lo alimenta con criterio, lo descansa con respeto. El cuerpo no es un obstáculo para la lucidez, es su aliado más antiguo. Un cuerpo cansado, tóxico o inflamado hace pensar peor, amar peor, decidir peor. Un cuerpo vitalizado, oxigenado y descansado sostiene con elegancia los esfuerzos nobles. No se trata de un culto obsesivo a la forma, sino de una lealtad profunda con el instrumento mediante el cual trabajamos, amamos, rezamos, aprendemos y servimos. Esta lealtad incluye saber parar a tiempo, pedir ayuda profesional cuando corresponde, incorporar prácticas que flexibilizan, fortalecen o desinflaman, y abandonar modas que prometen milagros a costa de la salud futura. El resultado es un tono vital que no busca impresionar, y sin embargo, impresiona por su estabilidad, una energía pareja a lo largo del día, una claridad menos accidentada, una paciencia más disponible, una alegría más ligera. Todo este tejido de prácticas, decisiones y actitudes desemboca en un fenómeno difícil de describir, pero fácil de reconocer. Una paz que no excluye el movimiento y un movimiento que no perturba la paz. No es una paz frágil, condicionada a que nada malo ocurra. Es una paz que convive con la impermanencia y precisamente por eso no se rompe cuando cambian los vientos. En esa paz, el miedo no desaparece, pero baja el volumen. El deseo no se extingue, pero se afina. La tristeza no se niega, pero no gobierna. La alegría no se desborda, pero ilumina. Desde ese lugar, la vida cotidiana, la misma de siempre, tareas, cuentas, conversaciones, imprevistos, adquiere otra densidad. Los gestos se llenan de intención, los tiempos se vuelven más plenos, los vínculos se hacen más verdaderos, el trabajo se convierte en ofrenda. La imaginación finalmente cumple su promesa. Atrae lo que imagina no por hechizo, sino por coherencia. Como la casa interna está ordenada, entra lo que cabe. Como el corazón está en paz, llega lo que resuena. Como la mente está atenta, se reconoce la oportunidad. Como la voluntad está entrenada, se la convierte en obra. Y si no llega, no hay tragedia. Se ajusta, se aprende, se siembra de nuevo. La fortaleza interior, en su madurez, ya no necesita garantías para caminar. Camina porque ese es su modo de honrar la vida. Nada de esto nos aparta del humor. Al contrario, una señal clara de madurez es la capacidad de reírse de uno mismo sin sarcasmo, de ver el lado ridículo de ciertas obsesiones, de detectar con ternura las pequeñas teatralidades del ego, de descomprimir ambientes con una broma limpia, de vivir con liviandad las propias manías. El humor así comprendido no desactiva la seriedad de los compromisos, la humaniza. Permite que los procesos sean más sostenibles porque introduce aire donde la solemnidad asfixia. Una reunión difícil, afrontada con una sonrisa sincera y una palabra justa,
fluye mejor. Un error propio, mirado con humildad y humor, se corrige más rápido. Un aprendizaje nuevo, encarado con curiosidad lúdica, se incorpora con menos fricción. En la mezcla justa de sobriedad y humor hay sabiduría práctica. Se cuida lo esencial sin convertir la vida en un manual de severidades. Tal vez el punto más alto de esta fortaleza sea la gratitud. No una gratitud de consigna, sino una gratitud concreta que enumera, recuerda y celebra, que nombra personas, puentes, libros, maestros, oportunidades, límites, heridas cicatrizadas, puertas cerradas que evitaron males mayores, estaciones de silencio donde se escuchó una voz necesaria. Esta gratitud densifica el presente, lo vuelve suficiente sin clausurarlo. Desde esa suficiencia, lo que llega como regalo y no como trofeo. Lo que se va se despide con respeto y no con rencor. Lo que cambia se acompaña con paciencia y no con queja. La gratitud, además, es contagiosa. Crea atmósferas donde otros también reconocen sus bienes y al reconocerlos, los cuidan mejor. Cuidar mejor lo que hay, personas, tiempos, lugares, obras, es la forma más realista de preparar lo que vendrá. Así, sin mística barata ni cinismo, la vida se vuelve una cadena de cuidados. Cuidar lo que me cuida, cuidar lo que nos cuida, cuidar lo que aún no existe para que pueda existir bien. Con todo este recorrido, el budismo práctico nos devuelve al principio con otra mirada. No hay milagro más grande que una mente que se ordena, un corazón que se abre y una voluntad que se disciplina sin violencia. Cuando eso ocurre, el mundo exterior, que nunca prometió garantías, se vuelve más transitable. Las dificultades, que nunca dejaron de existir, se vuelven más enseñantes. Las alegrías, que siempre estuvieron disponibles, se vuelven más hondas. La fortaleza interior, entonces, no es un escudo para no sentir, sino un hogar, donde todo puede sentirse sin que nada destruya el eje. Desde ese hogar, la imaginación trabaja con la realidad, no contra ella. Sueña con caminos altos, sí, pero los pavimenta con hábitos, decisiones, límites, aprendizajes y descansos. Y en esa mezcla amable entre cielo y suelo, entre visión y método, entre ternura y firmeza, la vida encuentra un tono que se parece mucho a la plenitud. No una plenitud de catálogo, sino una plenitud vivible, imperfecta, humana, capaz de sostener lo bello y lo difícil sin romperse. Si este contenido te acompañó y te ayudó a consolidar una fortaleza serena y práctica para vivir con más claridad, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir esta serie completa y no perderte los próximos temas.